continuamos el programa tal como lo tenemos previsto, con la conferencia del doctor Fernando Castro Borrego. Yo planteo, ¿no?, dentro de lo que fue el hilo conductor por el que se fueron confeccionando estas jornadas y la reflexión sobre el paisaje, precisamente la complejidad de tratamiento del paisaje que los anteriores ponentes han expresado y su manera de plasmarlo. Estaba claro que hay una dimensión clave que era la dimensión del arte, ¿no? La dimensión del arte y la cultura, porque además ha sido clave, ¿no?, en la historia del arte en Canarias, las reflexiones, las construcciones y las creaciones en torno a las singularidades del paisaje de Canarias, ¿no? Y esto fue muy importante pues en las primeras décadas, hasta las primeras décadas del siglo XX, en las vanguardias, y en un momento tras la guerra civil se produce un corte y realmente, pues, salvo honrosas excepciones, el paisaje ha pasado a segundo plano en el ámbito artístico, por lo menos lo percibimos así. Y sin embargo creemos que es fundamental, ¿no?, rescatar ese conocimiento de la historia también como visión de proyecto hacia futuro, como pedagogía de lo que significa, de la importancia cultural del paisaje. Bueno, en ese marco, pues tuve la oportunidad en varias ocasiones, ¿no?, lo he escuchado y me parece interesantísimo. Una de las personas que más conoce la historia del paisaje, del arte canario, Fernando Castro, es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna desde 1990, historiador y crítico de arte, especializado en vanguardias históricas, surrealismo y arte canario del siglo XX, autor de un centenar de artículos y una decena de libros sobre estos temas, comisario de exposiciones de arte canario en Viena, Nueva York, Washington, Caracas, Jerusalén, Tel Aviv, Praga y Bratislava, la primera de las cuales, sobre arte joven canario, se celebró en Viena en 1985 y la última sobre la obra gráfica de Picasso en el Museo Nacional de Bratislava en 2012. Creador y director de la Biblioteca de Artistas Canarios, colección de monografías sobre artistas, de la que se publicaron 50 números, habiendo firmado él 5 de estos títulos, entre los que cabe destacar el número 46 dedicado a César Manrique, que es la monografía de referencia sobre este artista. Codirector con Jonathan Allen de la Historia Cultural del Arte en Canarias, en 10 tomos, habiendo firmado el tomo 8º que aborda el periodo de las vanguardias insulares. Miembro del patronato del Museo Reina Sofía de Madrid desde 2007 a 2012, miembro del Consejo Asesor de la Fundación César Manrique por designación del propio artista y miembro del Consejo de Redacción de la revista Descubrir el Arte en Madrid. Bueno, pues a partir de este momento concretamos que es una intervención de 45 minutos y después damos pues 10 o 15 minutos para un coloquio. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, mi participación en este ciclo de conferencias, como ya se ha dicho, es una participación relacionada no tanto con la intervención, a pesar de que el título que figura hace alusión a la palabra intervención, sino al concepto de representación. Yo he trabajado sobre la representación simbólica del paisaje y sobre los problemas de la conciencia por parte del ciudadano del paisaje canario, cómo ha ido adquiriendo conciencia de la belleza o el valor de determinados paisajes. Porque la intervención, cuando realmente es efectiva, es cuando hay una conciencia ciudadana sobre el valor de ciertos paisajes. Entonces hay un campo al cual yo me dedico, que es el campo de la teoría del arte, donde se incluye la teoría del paisaje, que en Canarias cobra una importancia singular, ¿no? Por lo tanto, espero que sirva de algo lo que voy a decir, porque es una aproximación colateral a estos ciclos que están relacionados con el camino de peregrinación de Candelaria, ¿no? El título que ven ustedes aquí, por lo tanto, es Teoría del Paisaje, que quizás esto suene un poco pretencioso, pero ciertamente hay un fundamento teórico en el paisaje canario y hay unos aspectos que yo quiero
destacar. En primer lugar, en el campo de la cultura española, en el contexto de la cultura española, no hay ninguna región, ninguna comunidad autónoma que haya desarrollado un pensamiento estético sobre la naturaleza de la riqueza y complejidad que Canarias, ¿no? Entre otras cosas porque, digamos que el caudal de este pensamiento se bifurca en dos grandes tendencias, que son la reflexión sobre el paisaje árido de las islas, cuya contribución principal viene de Unamuno, y esto lo intentaré explicar ahora, y por otro lado la reflexión sobre el paisaje volcánico o convulsivo, si ustedes quieren, como lo llamaba Breton, que el propio Breton desarrolla en una serie de textos. Evidentemente, estas son dos teorías, son dos dimensiones cognitivas que se confrontan con otra dimensión importante sobre el paisaje canario, que es mítica, estrictamente mítica, el jardín de las Hespérides. Entonces, yo quiero hablar de estas cosas, ¿no? Unamuno, ustedes saben que estuvo desterrado en Canarias. Voy a hacer algunas reflexiones sobre la figura de Unamuno y luego, más adelante, si me da tiempo, hablaré de Pedro García Cabrera y de algunos escritores unamunianos canarios, amigos de Unamuno, como Alonso Quesada, Pedro García Cabrera, Frailesco, director de la Escuela de Luján. Todo eso viene de la presencia de Unamuno en Fuerteventura. Ese es un salto cualitativo importantísimo y un corte epistemológico sobre la comprensión del paisaje, ¿no?, en Canarias, ¿no? En su libro De Fuerteventura a París, o sea, que es el resultado de la estancia, o sea, la reflexión que desarrolla el propio Unamuno sobre su estancia desterrado en la isla de Fuerteventura, hay textos fantásticos que introducen una nueva variable en la reflexión sobre el paisaje, y es la valoración del paisaje árido, seco, los secarrales, ¿no?, en oposición a los vergeles que había destacado la teoría, digamos que reflexión estética del mito del jardín. Unamuno, en ese libro del año 25, le voy a citar un fragmento, porque tiene relación con el paisaje del sur de Canarias, ¿no?, en definitiva, pero que él lo atribuye, esta reflexión viene a propósito del paisaje de Fuerteventura. Dice: Fuerteventura, qué lección la de tu nobleza y resignada pobreza. Estas soledades desnudas, esqueléticas, de esta descarnada isla de Fuerteventura, este esqueleto de tierra, Fuerteventura, esqueleto de tierra, entraña de entrañas rocosas que surgieron del fondo de la mar, el origen volcánico y plutoniano y neptuniano, las dos teorías sobre el origen de las islas. Del fondo de la mar, ruinas de volcanes, esta rojiza osamenta atormentada de sed. Y qué hermosura. Una osamenta atormentada de sed. ¿Quién hasta entonces había dicho sobre el paisaje canario que una osamenta atormentada de sed pudiera ser objeto de reflexión estética? Nadie. Los canarios no estaban ciegos, no lo veían. Y los paisajes del sur, en los que se va a desarrollar todo este recorrido, el itinerario del camino, pertenecen a ese paisaje, a esa realidad natural, ¿no? Dice, y qué hermosura. Sí, hermosura. Claro está que para el que sabe buscar el íntimo secreto de la forma. Y las reflexiones que hace incluso sobre las plantas cactáceas, plantas que crecen espontáneamente en el paisaje sin necesidad de que haya un riego, ¿no? O sea, que, por ejemplo, la aulaga, la reflexión sobre la aulaga, a la que llama esqueleto de planta, toda ella espinas, sin hijas, pero con primaverales flores, unas florecillas amarillas que el camello pasta. Esto está en un texto que se llama Agonías insulares. De aquí se transmite esta reflexión sobre la pobreza,
la estética de la pobreza o la estética de lo pobre a la Escuela Luján Pérez de Las Palmas, que descubre el paisaje de las medianías de Gran Canaria, ¿no? Esta es una dimensión. La otra dimensión es la que abre André Breton, ¿no? Un retrato de André Breton de Man Ray, esas solarizaciones maravillosas de Man Ray, donde vemos a esta figura central del surrealismo que, gracias al contacto con Óscar Domínguez, empieza a escribir sobre Canarias antes de venir a Canarias. O sea, los canarios no se habían interesado por los paisajes volcánicos. Tiene que ser Breton el que, gracias a las descripciones que le hace su amigo Óscar Domínguez en el café de la Place Blanche, descubre la belleza de las playas de arena negra. Otro elemento. ¿Quién se había fijado en Canarias? Los pintores, los acuarelistas, por ejemplo, que vienen de la tradición inglesa, de los ingleses que se asentaron en el puerto de la Cruz. ¿Quién se había fijado en la belleza de una playa de arena negra? Nadie. O sea, no era objeto de reflexión. Lo que no se piensa no existe, no se valora. Y por lo tanto, el concepto de patrimonio carece de sentido. El patrimonio tiene sentido desde el momento que existe una valoración, una puesta en valor. Si no existe esa valoración, no hay patrimonio. O sea, esto es un problema fundamental. Es el problema de la representación simbólica. La representación simbólica precede a la intervención. Tiene que haber una reflexión sobre ese paisaje, un reconocimiento del paisaje árido. Y sobre esto volveré más adelante, pero vean ustedes, por ejemplo, esto es un camino de Jorge Orama, camino de Marzagán. Esos paisajes de medianías abandonados por el desarrollo extraordinario de la ciudad y el puerto de Las Palmas, que produjo un éxodo del campo a la ciudad y que en principio despertó ciertas esperanzas en los artistas que se habían matriculado en la Escuela Luján Pérez para formar una escuela de decoradores. Pero no había decoración porque había una crisis económica y ellos se replegaron hacia el campo. Dejaron de ser artesanos porque no había trabajo, no había arquitectura, y se convirtieron en pintores. O sea, antes eran carpinteros, Plácido Fleita era carpintero, Eduardo Gregorio también, y Oramas, que es un cuadro de Jorge Oramas, Oramas hubiera acabado de pintor de brocha gorda prácticamente, o pintor decorador. Pero no fueron pintores decoradores, ni escultores decorativos, se convirtieron en artistas que desarrollaron un pensamiento simbólico sobre el paisaje. Y Jorge Oramas lo hizo, los humildes paisajes de medianía de la isla de Gran Canaria, ¿no? El camino de Marzagán. Este paisaje, como otros muchos de la Escuela de Luján Pérez, tienen una clara filiación unamuniana a través de Pedro García Cabrera, como veremos más adelante. Nada activa tanto el sentimiento de identidad como las imágenes del paisaje natal. El hombre siente como propias dichas imágenes de tal manera que puede hablarse en términos psicológicos de un verdadero mecanismo de proyección simbólica del que se nutre el imaginario canario y sus arquetipos identitarios. La construcción de la identidad se sustenta la identidad canaria en las artes se sustenta en dos relatos míticos, el del Jardín de las Hespérides y el de las Islas Afortunadas, que son, en realidad, variantes del gran relato sobre la Edad de Oro. Es un relato sobre la felicidad, un relato eudemónico sobre la felicidad que hunde sus raíces en el mundo antiguo, en la cultura grecolatina. Canarias forma parte de ese paisaje, como lo ha demostrado recientemente Humberto Eco en su estudio sobre los lugares legendarios. Uno de los últimos libros de Humberto Eco antes de morir fue precisamente sobre este tema, donde hay muchas páginas dedicadas a Canarias. Son ubicaciones legendarias, porque todo esto forma parte del mito, pero la geografía también forma parte del mito. Canarias, en el siglo XX, a principios del siglo XX, asume plenamente el mito del Jardín de las Hespérides. Y la figura que lo encarna es Néstor de la Torre. Y tenemos el poema de la tierra,
El gran poema de los elementos es una representación del paisaje canario que no se basa, paradójicamente, en plantas autóctonas, sino en plantas exóticas como el filodendro, la capa de la reina, etc. Aquí tenemos esta pareja en medio de un filodendro, pero como Canarias, la naturaleza canaria es tierra de aclimatación, como ya se sabe, desde la época del jardín de Carlos III, lo cierto es que él entendió que esto formaba parte de Canarias, ¿no? La obra de Néstor fue la última representación heroica de dicha construcción mítica en las artes visuales canarias. Aunque este autor, en su Poema de la Tierra, inspirado en la obra poética de Tomás Morales, adoptó un tono trágico, vean ustedes la expresión de los personajes, que presagiaba el ocaso de dicha ilusión. Una ilusión que, a diferencia de lo que decía Freud, no tiene porvenir. Una ilusión sin porvenir. Bueno, sí, ha tenido un porvenir, pero bastardo, que es el turismo. La exaltación de una naturaleza idílica, fantástica, tropicalizada, como reclamo para el turismo. Pero ese no era la representación más genuina, más auténtica del mito del jardín, ¿no? Es una aplicación, vamos a decir, una aplicación instrumental y económica, ¿no? La obra de Néstor es el colofón de un mundo mítico del que el gran escritor alemán Ernst Jünger dio una interpretación inteligente cuando pudo contemplar en 1970, en un viaje que hizo a Gran Canaria, tales imágenes en el Museo Néstor. Y hay unas reflexiones en su diario donde habla de ese simbolismo de Néstor sobre un territorio mítico que en definitiva es la representación ideal del jardín de las Hespérides. La prevalencia de este mito en Canarias determinó la oclusión de las imágenes de la naturaleza volcánica y árida del archipiélago canario. El mito edénico de unas islas afortunadas se extendió como un velo idealizador sobre el paisaje áspero y rocoso de las islas, de tal manera que cuando este paisaje afloró en las vanguardias, lo hizo desmintiendo el relato lisonjero sobre el origen mítico del archipiélago. Y Felo Monzón hablaba despectivamente de Néstor, al que le debía tanto, y decía, ahí está Néstor con sus faunos recamados, el mito clásico del jardín. Bueno, pero toda la teoría del paisaje en Canarias gira en torno al mito de las Hespérides. En un sentido afirmativo, los acuarelistas, o en un sentido negativo, las vanguardias. En cualquier caso, la referencia es esa, para afirmar o para negar. El mito edénico, como digo, se extendió como un velo idealizador, de tal manera que la idealización bloqueaba el acceso a la verdad, al contenido de verdad. Por eso hablo de una dimensión cognitiva que desarrollan las vanguardias, un pensamiento sobre el paisaje. El presente encontraba su legitimación en un pasado falso revestido de un prestigio mitológico. Siendo plutoniano el origen de las islas, las peñas que surgieron del Atlántico vomitadas por el fuego de los volcanes submarinos no eran sino eriales, suelo improductivo. La Canarias pobre aparece en las vanguardias indigenistas como la cara oculta de las islas, y lo oculto adquiere entonces el prestigio de lo verdadero. He aquí la naturaleza bifronte del mito psicosocial que presenta históricamente el imaginario canario en las artes visuales. Por un lado, la fertilidad de la tierra asociada al mito de unas islas felices, es un mito afirmativo, por lo tanto, y que en capas populares todavía sigue teniendo vigencia. Y esta sublimación, por otro lado, exige la representación de aquellos aspectos del paisaje insular que no respondían al paradigma de la felicidad en el jardín. En los años 30, el arte indigenista, la pintura indigenista, intentó hacer que lo reprimido aflorase, el concepto del retorno de lo reprimido, el concepto psicoanalítico, ¿no? Y todo aquello que había quedado oculto porque no podía ser incorporado al mito del jardín aparece
en la pintura de los alumnos de la Escuela Luján cuando realizan su primera exposición en el año 28. El paisaje volcánico de las islas durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX solo había suscitado interés por parte de los científicos, de los viajeros científicos. Venían a ver el paisaje volcánico, los malpaíses, y sobre todo hacían la ascensión al Teide, esa es la famosa ascensión de Humboldt, y de tantos viajeros que vinieron a Canarias y que estaban interesados en ese paisaje por razones estrictamente científicas, no por razones estéticas. Hacía falta cambiar el paradigma para poder aproximarse a esos paisajes, a esos parajes desde otra perspectiva. Esta es otra representación de la fertilidad de la tierra, un cuadro de Aguiar. Es un pintor muy relacionado con el movimiento italiano Valori Plastici. Hizo un viaje a Florencia, conoció los fresquistas italianos, la obra de Felice Casorati. Era un pintor que estaba dentro del movimiento estético europeo que se llamaba el retorno al orden, rappel à l'ordre. Esa obra tiene también, se presenta también como una derivación, como una ramificación del mito del Jardín de las Hespérides, ¿no? El hombre canario no podía aceptar que hubiera en la naturaleza de las islas imágenes que contradijeran e impugnaran el mito eudemónico sobre la felicidad en el jardín, el mito sobre el jardín. Los surrealistas, por otro lado, plantean la valoración del paisaje volcánico en términos psicoanalíticos. Al confundir el acto psicoanalítico por el que lo reprimido aflora en el sujeto, al confundir ese acto con el vulcanismo como fenómeno, donde la naturaleza se expresa de un modo terrible y devastador, estaban explicando el funcionamiento de la psique humana mediante una metáfora telúrica. Un mito, el de la tierra convulsa, sustituye a otro, el de la tierra feraz. Como decía Bretón, la belleza será convulsiva o no será. Y no hay nada más convulsivo que una erupción volcánica. Y nosotros teníamos restos, ruinas de esas erupciones. Y a partir del concepto de belleza convulsiva es posible valorar un mal país. Antes no tenía sentido. Tierra improductiva, no hay belleza, no hay posibilidad de lanzar una mirada estética sobre ese paisaje. Por eso la contribución de Bretón es una contribución decisiva. Evidentemente esa convulsión adquiere en Bretón y en sus textos una significación sexual. Es una explosión erótica, de instintividad erótica, la que Bretón advierte en ese paisaje, tal y como lo refleja. Después de haber hablado de las playas de arena negra, escribe en un libro de poesía que se llamaba, después de haber venido ya a Canarias, ¿no? de haber asistido a la exposición del año 35, escribe el relato de prosa poética más importante del surrealismo, que se llama El castillo estrellado, Le Château Étoilé. Es una reflexión sobre la ascensión al Teide, en clave psicoanalítica, porque es también una reflexión sobre el amor. Él vino con su mujer, con Jacqueline, y hace la ascensión al Teide, y es uno de los grandes relatos. Bretón quiso publicarlo en castellano en la revista Sur en el año 36, y es una contribución muy importante a la reflexión sobre el paisaje canario, ¿no? De inspiración surrealista son también las reflexiones y las descripciones de Agustín Espinosa, tienen que ver con el surrealismo, pero también con el creacionismo francés. El hombre canario no podía aceptar, como dije, que hubiera una naturaleza que estuviera contradiciendo el mito del jardín. Fue un escritor de filiación surrealista como Agustín Espinosa el primero en desvelar ese contenido de verdad.
acuñó sobre el paisaje árido de Lanzarote una serie de categorías estéticas que anticipan el proyecto mitográfico de interpretación de la naturaleza insular que los surrealistas realizaron a través de la obra de Óscar Domínguez y de los textos de André Breton. El olvido de ese paisaje forma parte de la memoria. Como decía Borges, el olvido es una parte de la memoria. El olvido tiene que ver con mecanismos de represión, es decir, nosotros no sabemos que las islas son volcánicas, pero no nos interesa destacarlas, ¿no? Voy a intentar resumir. Toda esta historia que yo pretendo contar aquí de una forma resumida nos lleva por una serie de enlaces, de eslabones, de una cadena, a la figura de César Manrique. César Manrique es la conexión en la posguerra con el pensamiento estético de Néstor por una parte y del indigenismo de la Escuela de Luján por otra, porque César Manrique era un moderno. Y en los murales del Parador de Turismo de Lanzarote, cuando él acaba la carrera en Madrid, por encargo del Cabildo de la isla, intenta desarrollar un programa iconográfico sobre el paisaje árido de la isla de Lanzarote, que no tiene precedente. El regionalismo de Néstor y de Aguiar no fueron capaces de hacerlo. Bueno, únicamente los murales del Cabildo de Tenerife de Aguiar, pero sin la perspectiva de modernidad y de esencialidad que Manrique le otorga a esos murales que están esperando por una restauración y por lo tanto están esperando un reconocimiento patrimonial importante. O sea, desgraciadamente están en un edificio en ruinas, que es el edificio de Marrero Regalado, en la Marina de Arrecife, y merecen una intervención para que se destaque su importancia. En el terreno del muralismo canario no hay nada parecido. Y además hay algo que no se le ha querido reconocer, y es que Manrique, para desarrollar el programa iconográfico de los murales de Arrecife, donde se ve el paisaje volcánico, la valoración de ese paisaje volcánico, se inspiró en un arqueólogo. Por lo tanto, hay un programa, hay detrás un fundamento programático que proporciona Sebastián Jiménez Sánchez, que era un arqueólogo vinculado al Museo Canario, amigo de César, y él va proporcionando todas las ideas. Aquí vemos la espiral, en fin, después hay unas queserías, unos elementos volcánicos. Está la valoración de las plantas cactáceas, que fueron también otro descubrimiento de las vanguardias y en lo cual participa de una forma significativa la figura de Eduardo Vestra. Es un programa iconográfico importante sobre ese paisaje de Lanzarote que precede a la intervención turística. En primer lugar, el ciudadano de Lanzarote tiene que darse cuenta de ese valor, del valor de un paisaje árido. Y una vez que adquiere ese conocimiento, es posible reflexionar y plantear intervenciones. Digamos que hay una intención programática en César Manrique que enlaza con la intención programática de Néstor de la Torre cuando el Cabildo de Gran Canaria, el patronato del Cabildo de Gran Canaria, al volver Néstor de París, le encarga una intervención estética que pone las bases del turismo en Canarias. El turismo en Canarias, la estética del turismo en Canarias, sobre la cual podemos tener cualquier tipo de opinión, favorable o negativa, no es otra cosa que el desarrollo del programa titulado Glosas y Proyectos de Gran Canaria que, por encargo del propio Cabildo, desarrolló Néstor. No fue un empresario, no fue un economista, fue un artista. La importancia de la estética para el desarrollo de esa economía del turismo, independientemente de la opinión que nos merezca, las consecuencias de ese desarrollo de la economía del turismo y de la estetización propuesta por Néstor al volver de París. Pues bueno, lo mismo lo quiere hacer César Manrique en Lanzarote, y lo hace en el Parador de Turismo. ¿Dónde lo iba a hacer si no? Porque realmente lo que quería era aportar
un conocimiento simbólico sobre el paisaje canario, sobre el paisaje árido de Canarias, que permitiera después la intervención. El proceso simbólico de reflexión y de acuñación de símbolos es previo a la intervención. Primero tiene que haber una conciencia ciudadana para después poder intervenir. Por lo tanto, César Manrique, que era una persona muy primaria, reacia a la teoría, a la reflexión teórica, sin embargo, era muy consciente de que había que hacer las cosas de esa manera. Y sin embargo, tanto los murales del Parador como el maravilloso mural del aeropuerto de Guasimeta están olvidados, concretamente en la Fundación César Manrique, el mural del aeropuerto de Guasimeta, que tiene un carácter todavía más moderno que los murales del Parador, que como ustedes ven tiene una cierta influencia picasiana. Picasso fue siempre un artista que interesó muchísimo a Manrique. Pues los murales del Parador también representan una naturaleza idílica y los murales del aeropuerto de Guasimeta representan también una naturaleza idílica y no por casualidad estaban en el aeropuerto, por donde van a entrar los viajeros. Hay que ofrecer un emblema simbólico, una gran alegoría sobre la isla, en la cual esos paisajes áridos adquieran valor. Esto constituye, desgraciadamente, la figura de César Manrique muy controvertida en la posguerra y muy rechazado por el pensamiento político de izquierda, no ha sido estudiada a fondo como merece, ¿no? Y bueno, yo me he preocupado por lo menos de valorar ciertas cosas que revelan una intencionalidad, un programa, como me acabo de referir, ¿no? Estoy intentando, en 3/4 de hora es muy difícil. Bueno, les dije a ustedes que Pedro García Cabrera, poeta, de inspiración unamuniana, desarrolla la gran teoría sobre el paisaje canario. Se llama El hombre en función del paisaje. Y que es el resultado de la contemplación de los cuadros de la pintura, de la primera exposición en Tenerife, de los cuadros de la Escuela Luján, de los jóvenes alumnos de la Escuela Luján. Pedro García Cabrera contempla esa exposición, ve que se valora el paisaje árido y la relación entre el hombre y el paisaje, y escribe un texto que no tiene relación, no tiene parangón en el panorama español. No hay ningún texto sobre teoría del paisaje en el panorama de la estética del paisaje en España, comparable a ese texto maravilloso que es El hombre en función del paisaje. El hilo argumental es la relación analógica que se da entre el carácter del hombre canario y el paisaje en que vive. Esta teoría funcionalista encontró una plasmación figurativa en la obra del pintor gran canario Felo Monzón. Las figuras de los campesinos riman con la forma de las montañas, así como las plataneras y los cactus reproducen las formas de las campesinas y al revés. El poeta definió este proceso como un mimetismo psicogeológico. Psicogeología. Hay una relación entre la geología y la psicología. Domingo López Torres también escribió un artículo con este mismo tema, psicogeología y surrealismo. O sea, el ámbito de la naturaleza está tanto en la psique humana como en la geología, en las piedras volcánicas como en los instintos del ser humano y en los pensamientos, ¿no? Mimetismo psicogeológico. La identificación del hombre con la tierra natal no conduce a una expresión halagüeña y autocomplaciente, según estos pintores de la vanguardia, puesto que en última instancia lo que denuncia el artista es la relación que se da entre la psicología social y la economía, es decir, entre la expresión de tristeza del hombre canario y la pobreza de la tierra. La tierra es pobre y el hombre canario en los surcos de la cara, en la expresión melancólica, refleja las condiciones de ese trabajo casi en condiciones de explotación. Evidentemente aquí interviene la ideología marxista del propio Felo Monzón.
Pero es una reflexión sobre el paisaje que al mismo tiempo incorpora una reflexión sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre el trabajo en la tierra. Esa es una identificación fascinante que nadie había hecho. Y Agustín Espinosa escribió un texto, a propósito de este planteamiento psicogeológico, escribió un texto maravilloso sobre Felo Monzón que se tituló La ficha ignota de Canarias. Como en un tablero faltaba una ficha. Y esa ficha desconocida, oculta, lo oculto, lo reprimido, es la ficha de la relación entre el paisaje y el hombre. La pobreza de la tierra. Ya se produce el desvelamiento, la revelación. La tierra no es rica, efectivamente existe el Valle de la Orotava, existe el vergel, en todas las islas hay vergeles de naturaleza fecunda, de una gran fertilidad, pero lo cierto es que el campesino tiene que afrontar la realidad de un paisaje árido. Pero esa aridez y esa pobreza, siguiendo la línea unamuniana, para Pedro García Cabrera entraña una belleza propia, y es la belleza que el propio Pedro García Cabrera reconoció en la obra de los pintores de la Escuela Luján, la valoración de la estética de lo pobre, los paisajes del sur de todas las islas, el paisaje de Fuerteventura, el paisaje de Lanzarote. Esa es la Canarias oculta, oculta por el velo idealizador del mito del Jardín de las Hespérides. García Cabrera meditó sobre el aislamiento del hombre canario, prisionero de su propia condición insular, víctima al mismo tiempo de un sistema de explotación al que había sido sometido por sus propios compatriotas, quienes no ven en él a un igual, sino un sujeto anónimo del que hay que aprovechar la fuerza de trabajo. Así es como esta es la terminología marxista que aplicaba Pedro García Cabrera y el propio Felo Monzón en sus escritos, ¿no? Había evidentemente en la pintura de Felo Monzón una dimensión fatalista, ¿no? Esta relación entre el hombre y el paisaje es una relación fatal, es el destino del hombre canario, es el destino del campesino, ya que habían fracasado todos los intentos del desarrollo urbano en los años 20, en los que había puesto su fe Frailesco y la Escuela Luján. El desarrollo urbano, civilizatorio, el puerto de Las Palmas. Al final, ¿qué es lo que pintan esos artistas? Pintan el paisaje interior, de una manera casi claustrofóbica. Estos pequeños pueblos abandonados del interior de Gran Canaria. Hay un paisaje maravilloso de Felo Monzón donde se ve una niña en medio de un pueblo rodeado como si fuese una cárcel, una prisión, la muralla de las casas terreras y tal. No hay horizonte, no hay perspectivas, no hay nada. Es una visión fatalista. Aparentemente los colores de la pintura de Orama remiten a la felicidad, pero no es así. Es una visión fatalista y metafísica en definitiva. Es un deseo de evadirse de esa realidad. Y por último, voy a hacer alguna reflexión sobre el mundo volcánico, tal y como lo vieron los surrealistas. Ya les mencioné a ustedes la importancia de los textos de André Breton. André Breton y Unamuno son los grandes inspiradores de esa reflexión sobre el paisaje, pero Óscar Domínguez nos dio también algunos ejemplos fascinantes sobre la naturaleza insular. No son paisajes, es representación simbólica o alegórica de la naturaleza. Son alegorías surrealistas sobre el paisaje. Sobre el paisaje convulsivo, desde luego que sí. Cueva de Guanches. Bueno, Domínguez estuvo siempre relacionado con el mundo aborigen. Su padre se interesó siempre por las antigüedades aborígenes. Y en su casa de Tacoronte había una pequeña colección de restos arqueológicos y colecciones que proclamaba el interés por estas cuestiones que tenía su progenitor. Y la burguesía ilustrada tinerfeña también, o sea, había pequeñas colecciones de restos, de vasijas, etc.
Evidentemente Sabino Berteló y otros sabios habían hecho una contribución importante a esa valoración. El Museo Casilda era un museo que estaba en Tacoronte, muy cerca de su casa, a 200 metros de su casa. Y allí se exhibían pues, momias guanches, cajas de mariposas americanas. Era un museo heterogéneo, es como una especie de cámara de las maravillas, de Wunderkammer, en el que había objetos muy, muy diversos. En este cuadro hay una representación del paisaje volcánico, por lo tanto hay una concepción metafísica. La parte visible es solamente la parte superior, el resto es un mundo subterráneo oscuro del que afloran algunas imágenes. Ese afloramiento es lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. Cuando Óscar Domínguez pintó en París Cueva de Guanches, ya no reprodujo la visión que su padre tenía del hombre primitivo, de los primitivos pobladores de las islas. La identificación simbólica de la muerte con los deseos reprimidos es lo que el cuadro expone de un modo alegórico. Así como los muertos resucitan levantándose de sus tumbas, los deseos afloran desde el fondo de la psique. Era una forma de hacer justicia con los muertos. El reino de la naturaleza se cobra una particular venganza con el reino de la cultura y naturaleza. La metáfora relaciona analógicamente el subconsciente con el subsuelo. El corte estratigráfico funciona de un modo sincrónico. Presente y futuro se exhiben simultáneamente en un mismo plano. Hay otros dos cuadros de este creador, estoy intentando resumir, que son representaciones de la naturaleza, pero no estrictamente paisaje. Son grandes alegorías, las mariposas perdidas en la montaña. Es una representación del Teide. Ustedes dirán, no se parece al Teide. Sí, es el Teide. Es el Teide tal y como a menudo se representa en los grabados ingleses de viaje, de los libros de viaje, en muchos grabados, ¿no? Se presenta como una especie de chimenea. Él pudo contemplar esos grabados en los muelles del Sena, mientras vivía en París, supongamos, ¿no? En ambas obras aparece la idea, me refiero a esta y otra que quiero poner en el Drago, aparece la idea del axis mundi, el eje del mundo, que es una idea que, según Antonio Tejera, el arqueólogo Antonio Tejera y historiador de la religión aborigen, es una idea que es fundamental en la cultura prehispánica de Canarias. El eje del mundo, el pilar, un roque, normalmente en los aborígenes era un roque, que si se caería la bóveda del cielo y aplastaría a los habitantes. Eso es un mito que en Óscar Domínguez aparece en Las mariposas perdidas en la montaña y en Cueva de Guanches, ¿no? El árbol y la montaña son los pilares del mundo, los pilares que sostienen la bóveda del cielo. Los antiguos canarios creían que los roques cumplían esa función protectora. Estamos hablando de elementos del paisaje canario, los roques, que tienen una dimensión mítica, pero ya no es el mito del jardín, es un mito del pueblo aborigen. No tiene nada que ver con la fertilidad del jardín y con la felicidad de las Islas Afortunadas. Tiene que ver con una reflexión sobre la geología y su relación con la psicología humana. Los antiguos canarios creían que esos roques cumplían una función sustentante. Pero además, en el Drago hay una relación filogenética que aparece expresada en la sangre o savia que destila del tronco del árbol mítico y en el río de lava que corre bajo sus raíces como si fuese un torrente de sangre. La asociación entre la sangre derramada y la lava vertida por el volcán. Sangre y lava son fluidos. La sangre derramada es un mito trágico del propio Óscar Domínguez, que se acabó cortando las venas y que pensó cortarse las venas cuando era joven, en un retrato del año 33 que aparece cortándose las venas. Luego moriría así. Entonces, en el Drago vemos el fluido de lava incandescente bajo el árbol mítico de Canarias, ¿no? Que es un Drago, pero que también podríamos decir que es una reflexión transmutada del famoso dragón que cuidaba las manzanas de oro en el mito clásico, ¿no? El Drago y dragón, ¿no?
Breton lo llamaba el drago de Canarias, le dragonnier de Canaries, lo llamaba a Domínguez. La identificación con una especie vegetal que está asociada simbólicamente con el dragón de las Hespérides. Vemos que no nos podemos escapar del mito. El mito está por todas partes, ya sea para afirmarlo o para negarlo. Bien. Valentín Penrose, la poetisa, mujer de Roland Penrose, amiga de Domínguez y de Maud, en una carta a la mujer de Domínguez y luego mujer de Eduardo Béstera, le dijo, cuando murió Domínguez, murió como un rey guanche. Porque Valentín Penrose, en los viajes que hacía a Canarias, hablaba mucho con Maud sobre los mitos antiguos de la religión aborigen. Y cuando en la carta, es una carta emocionante de Valentín Penrose, lo dijo eso, murió como un rey guanche. Bien, hay muchos más temas, solamente quiero referirme para terminar a una fecunda relación, una fecunda reflexión y relación de un poeta canario, Manolo Padorno, que después de hacer una contribución formidable a la explicación simbólica de la espiral de su amigo Martín Chirino, o sea, las espirales que Martín Chirino llamaba vientos en Madrid se convierten después en representaciones simbólicas del pasado aborigen, gracias a los textos críticos de Manuel Padorno. Padorno reflexionó sobre la espiral, pero también reflexionó de una forma deslumbrante sobre el paisaje canario, en un libro que es una de las grandes reflexiones sobre el paisaje de Canarias, que se llama A la sombra del mar, donde hay una frase que es seguramente la frase más luminosa o deslumbrante, si ustedes quieren, sobre el significado que para los canarios, para todos los canarios, ostenta vivir en la isla, la vivencia en la isla. Y él dijo así: hermoso taller el mío, la isla. Bueno, yo quiero terminar con esta reflexión porque me parece que no hay manera más reveladora o interesante para mí, o significativa, que esta reflexión. La isla es un taller para el canario. No solamente es un lugar de contemplación, es la posibilidad de relacionarnos con la naturaleza cargada de significados simbólicos fecundos. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de diálogo. Bueno, muchas gracias por su exposición, me ha gustado mucho. Usted habla de las Hespérides frente a la parte árida del paisaje canario, que nunca se reconoce hasta la vanguardia. Es algo que está presente en Canarias desde la misma conquista. En las vacas aparece también. Es algo que divide la sociedad canaria desde el punto de vista socioeconómico. Las clases acomodadas, nobles, mercaderes, pues sí entran en la parte de las Hespérides, en el norte de la isla, la fértil, la que tiene agua, la que tiene... Y así se refleja la plata. Los campesinos pobres, los pescadores, la gente humilde, los sin tierra y los guanches de los bandos de paz y de guerra que se refugian, los indígenas en este caso, en esa visión del mundo, se refugian en la parte seca. Y así se mantiene históricamente el siglo XX. Es así. O sea, no solo es una visión estética, es una visión socioeconómica, una visión global de la división del paisaje en Canarias, el paisaje de los ricos, el de las Hespérides, y el paisaje de los pobres o de los indígenas, es el paisaje seco. Sí, pero tiene también una relación con el sistema productivo, ¿no? Claro, claro. O sea, la riqueza asociada a la tierra, sí. En las endechas rompan tu tierra tristes volcanes, cubran tus campos los arenales.
las endechas de la conquista, ¿no? Pues del volcán solamente se puede esperar destrucción y muerte. No hay nada peor que una erupción volcánica, cubran tus campos los arenales. Evidentemente no se puede esperar que haya una mirada estética sobre un acontecimiento trágico como los arenales. Los arenales en Lanzarote son productivos, pero me imagino que no fueron inmediatamente productivos. Yo no conozco la historia agraria como para poder reflexionar sobre eso. Me parece que hay una tecnología agraria en Lanzarote que hace productivo el arenal, ¿no? En definitiva, para conservar la humedad. Pero inmediatamente no, además los arenales no se forman inmediatamente tampoco, ¿no? O sea que, vamos, hay un proceso, ¿no? Un proceso, ¿no? Ya. Y de todas formas, yo desde mi punto de vista creo que la evolución paisajística de Lanzarote, de la percepción de lo árido respecto a otras islas, ha sido muy diferente y en eso tiene mucho que ver eso. O esa es la impresión que tengo. En las otras islas, por ejemplo en Tenerife, el paisaje árido seco del sur al cual yo pertenezco sigue sin estar valorado ni apreciado como se debería, mientras que Lanzarote es otro mundo. El problema persiste aquí. Sí, bueno, lo que yo he estudiado son las representaciones simbólicas, ¿no? O sea, a través de la pintura, ¿no? Pero es curioso que el cambio estético empieza a ser importante o trascendental desde el momento que se cambia el modelo económico, ¿no? Entonces, al cambiar el modelo económico, no depender de la agricultura, la economía ya no depende del campo, entonces podemos arrojar esa mirada. Pero había que preparar ese cambio. Es evidente que André Breton no tenía ningún interés en esa historia, además no era posible en los años 30. ¿Qué posibilidad había de cambiarlo? Había un turismo incipiente, pequeño, en el puerto de la Cruz y tal, pero realmente en César Manrique hay una intencionalidad. Vamos a destacar los valores estéticos de ese paisaje porque se puede desarrollar a partir de la geología volcánica una nueva fuente de riqueza, un nuevo modelo económico. Miguel. Pfeiffer, que es un autor antroposófico, da una serie de pautas en el semblante de la Tierra para la interpretación del paisaje. Stein, ¿no? No, Ernest Pfeiffer, Pfeiffer, de la Escuela Antroposófica de Rudolf Steiner. Sí. Y él habla mucho de paisajes enfermos, paisajes sanos, paisajes degradados por el abuso de la mano del hombre. Y cuando veo con esa perspectiva, que no es que la domine perfectamente, los paisajes del sur, especialmente de la isla de Gran Canaria y de Tenerife, siempre me pregunto si son paisajes sanos, si son paisajes enfermos, si son paisajes degradados. Usted ha tocado algunos aspectos de la interpretación psicoanalítica del paisaje y quería saber su opinión. ¿Qué opina? ¿Son paisajes enfermos o paisajes sanos? Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con esa clasificación de sano y enfermo, ¿no? Casi todos los paisajes en Canarias son antrópicos, ¿no? Están modificados por el hombre, ¿no? Salvo ciertos malpaíses donde realmente el hombre no ha podido intervenir, ¿no? El paisaje agrario siempre implica una intervención humana. Lo sano, lo enfermo, yo entiendo que puede haber alguna teoría que lo sustente. ¿Qué sería lo sano? Un paisaje no modificado, no intervenido. Él mide la degradación desde un punto de vista de la energía y de la vitalidad que transmite un paisaje. Y cuando un paisaje en un desierto tiene una energía telúrica y hay una erosión que es natural y otra que no es natural, que viene de la degradación. Hay paisajes que soportan una presión agrícola y otros que no. Pero con los paisajes canarios del sur, yo siempre tengo esa duda. No consigo ir más allá. Porque claro, me pregunto cómo sería el paisaje sin la antropización. Veo continuamente efectos de la erosión, por la deforestación, por el pastoreo abusivo, etc. Por eso hago esa pregunta más allá de la estética. Sí. Bueno, pero es una pregunta que
tendría que contestar a un ecólogo, ¿no? Yo no puedo contestar esa pregunta, ¿no? O sea, yo me dedico a estudiar los paisajes desde el punto de vista simbólico y estético, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la salud del mismo, ¿no? O sea, digamos, es un problema disciplinar. La disciplina a la que yo me dedico no es esa, ¿no? O sea que desde el momento en que el ser humano interviene, ¿no? Pues puede producir transformaciones que cambien el paisaje de una forma grave, ¿no? O sea, incluso los paisajes presuntamente protegidos están sometidos también a la presión humana, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Yo creo que el arte hay una contribución, la estética y el arte hay una contribución al reconocimiento. A mí me interesa el reconocimiento, los procesos de reconocimiento simbólico. No me interesa las cuestiones de la salud o de la enfermedad del paisaje. Son muy importantes, pero corresponden a otra disciplina que es la ecología. Sí, no, únicamente me vino a la mente cuando estaba escuchando la conversación entre usted, ¿cómo su nombre era? María y usted. Me vino a la mente la imagen de la obra, que no sé, de Juan Mazuela, cómo representa ese paisaje volcánico. ¿Lo implicaría en alguna escuela de este tipo? Juan Mazuela pertenece a la estética regionalista y vinculado al acuarelismo, ¿no? O sea, dentro de esa escuela pues hay algunos artistas que han representado paisajes volcánicos. El propio Aguiar lo hizo, ¿no? En un contexto histórico diferente a Mazuela, porque Mazuela sigue pintando, ¿no? Ya por la época en que pinta Mazuela, que es un pintor actual, hay muchas cosas que están asumidas. No tiene un valor de novedad lo que hace Mazuela, él lo sabe. Ha habido ya reflexiones importantes sobre el paisaje volcánico, ¿ya? Pero desde el punto de vista de un recorrido simbólico no es tan significativo como lo que supuso la aportación al reconocimiento simbólico de los malpaíses hecha por César Manrique. César Manrique es el primero que desarrolla una reflexión estética importante sobre el malpaís y también sobre el mundo submarino, los arenales submarinos. Hay que tener en cuenta, ya que estábamos hablando de ecología, muchas de las obras de César Manrique tienen que ver con los fondos submarinos, no solamente con el paisaje de superficie. Y hay que tener en cuenta que el padre de la ecología, Ernst Haeckel, estuvo en Lanzarote, investigando el arrecife de Lanzarote, la vegetación, la fauna marina del arrecife. Y Haeckel ejerció una influencia enorme en el modernismo europeo, en el Art Nouveau, en los álbumes de estampas de medusas, la geometría de la medusa. Eso se difundieron por toda Europa. Las estructuras cruciformes de esa época influyeron en Gaudí y en muchos artistas del Art Nouveau. Y Gaudí siempre estuvo relacionado con César Manrique. Había una simpatía, una relación de simpatía por parte de César Manrique hacia Gaudí. Y Haeckel estuvo, evidentemente, me parece que hacia 1870, estuvo 3 meses viviendo en Arrecife. Y es el padre de la ecología, el inventor del término. O sea que es una cosa que no se ha destacado mucho. Me interesa precisamente buscar la forma de tender puentes entre esa reflexión sobre los referentes simbólicos, sobre el reconocimiento y la manera que proyectamos e intervenimos ahora. Probablemente haya sido César Manrique la persona que ha estado más a caballo, ¿no? en ambos terrenos, porque tuvo un papel muy importante como proyectista, como diseñador, ¿no? de un paisaje que se construía, que se reconstruía. Y de alguna manera como que echamos en falta seguir esa estela, ¿no? Esa escuela que marcó César y que nos sigue siendo importante, que la Fundación César Manrique y otros ámbitos han desarrollado, que quizás no lo suficiente para que nuestro taller Isla no se convierta en un sitio, en un rebumbio, donde ya no sabemos dónde tenemos
belleza, dónde tenemos los referentes, sino de alguna manera ayudarnos a entender para saber cómo seguir interviniendo. Y aquí estamos un poco intentando hacer ese puente entre la intervención o la protección. A veces se dice, bueno, los paisajes protegidos, pero no sabemos muy bien cómo se protegen los paisajes, porque el dinamismo confronta claramente con, antes lo decía Juanma, ¿no? Es decir, con una idea, digamos, más meramente conservacionista. Es decir, dentro de todo este maremágnum en el que estamos, donde además ya no dependemos directamente y por lo tanto hemos perdido ese vínculo, ¿no?, directo con la tierra, lugares que se trabajan, ¿no?, básicamente de las actividades primarias, todo se nos ha amalgamado, todo ha perdido, y yo creo que en ese sentido todos percibimos una necesidad de buscar referentes y reconstruirlos de alguna forma. Y yo creo que en ese sentido la reflexión y la conexión y el diálogo con los artistas es fundamental. Relacionado con lo que estoy diciendo ayer, no es una pregunta a Fernando, sino una reflexión a partir de hoy. Porque yo creo que hay una clave importante de decir, ¿qué hacer? ¿No? Está claro que el mundo simbólico que nos ha contado Fernando tiene unas claves muy codificadas, no digo codificadas, pero sí perfectamente claras. Podemos aceptarlo, podemos aceptarlo, pero no podemos hablar de que, no es importante la figura, por ejemplo, de Unamuno o de Martín o de Néstor. No podemos, podemos estar en desacuerdo en cada símbolo de tiempo, pero la influencia que ha tenido es vital, ¿no? Porque el carácter simbólico que ofrecen ellos con respecto a sus obras, evidentemente van en la medida de ser esa representación simbólica, y por tanto posiblemente después asumida por los ciudadanos, ¿no? Bien, eso está claro, y creo que eso hay que trabajar. Y lo que yo trabajo significa en representaciones, en textos, en documentos, en estudios, en identificación con respecto a evidenciar ese carácter simbólico, previamente incluso de cualquier tipo de intervención determinado que siga con la capacidad de resolver un problema. No, sin esa vocación simbólica y de carácter específico desde el punto de vista no histórico solo, sino global en cuanto a antropológico, arquitectónico, estético, etc. Primero, segunda cuestión, a mi juicio. Tú hablas de temas. Yo creo que ahora se va a dar, se dio el premio Scarpa, que participamos Fernando y yo, el premio Scarpa al jardín de cactus de César Manrique, premio Scarpa, Fundación Bretón, el premio más prestigioso de paisaje del mundo, que se presentaba en Madrid el 26 y después ir a Catania. Bien, el jardín de cactus, todo el mundo va al jardín de cactus, ¿no? Y lo importante, yo creo que es ver lo que se hace en el jardín de cactus. Y más allá de la figura César artista, porque muchas veces codificamos el narrador simbólico a la persona, y es un error al juicio. Un error grave. Entonces decimos, César, ya está. No, ¿qué se hace? Jardín de cactus inventado con unas plantas que no son canarias. No existe nada de canaridad ahí, en absoluto. Segundo, establece en un vertedero, que fue también una minero, es decir, extracción de lava, de la mina, ¿no? Y con Pancho Lazo, detrás unos dibujos extraordinarios de aquellos restos que dibujaba todo el territorio que se da cuenta César, inmediatamente en lo simbólico, no lo daba al vertedero o al ayuntamiento, sino a los dibujos de Pancho Lazo, que establecían una especie de serie determinada sobre esos dibujos. Y ahí está la operación de César. Pero no solamente eso, sino construir unos muritos y se va a visitar a los agricultores. Y como en el jardín de cactus, nosotros en el jardín de cactus, en el premio Scarpa, hemos visto todos los volcanes cultivados de Lanzarote. Y tú ves que volcanes cultivados de Lanzarote, lo que hace César es comprender cuál es el mecanismo de trabajo de los ciudadanos, en este caso, de los artesanos, para reproducirlo en un vertedero en forma de jardín, de cultivo, en este caso de cactus, no de vino o de palapa. Yo creo que ahí es donde está la clave del sitio. O sea, si él ha hablado de la representación simbólica como tal, nosotros tenemos que
desmenuzar absolutamente esos valores que existen, más allá de quedarnos con los mitos de personas y encontrar los instrumentos concretos que existen entre esa problema es mi reflexión. Sí, es verdad. El Jardín de Cactus es un cráter, un vertedero convertido en cráter cultivado con especies exógenas de territorios volcánicos de México, del desierto de Arizona, de por ahí, ¿no? Pero evidentemente porque, en fin, César Manrique era universal, ¿no? O sea, realmente estaba interesado en la naturaleza, había una concepción de la naturaleza. O sea, estoy de acuerdo contigo, no hay que copiar, no hay que repetir el modelo, hay que proceder de una forma análoga, como él mismo hizo. O sea, pero no repetir lo que hizo. No es lo mismo cómo él hacía a repetir lo que él hacía. Y entonces ahí es donde está la virtud, ¿no? de una reflexión sobre el paisaje. Y luego sería estúpido ignorar que hay una tradición. O sea, hay gente que realmente no le importa. Yo quiero intervenir, intervengo, me da igual, ¿no? Entonces, evidentemente, pero hay una tradición, una reflexión sobre el paisaje, una manera de intervenir. Hay tradiciones que tienen que ver con autoría, con artistas, con creadores, con arquitectos, lo que sea, y hay otras que son anónimas. El premio Escarpa no se le dio solo a César, no se le dio a César, ni siquiera a César, sino a una obra de César y al paisaje anónimo de los volcanes cultivados, de la zona de la Jeria, etcétera. Entonces, si nosotros estudiamos ese origen, la génesis de una reflexión sobre el paisaje, no estamos limitando la intervención, la creatividad, la posibilidad de crear, sino todo lo contrario. O sea, hacer tabla rasa es una tontería, porque hay tradición anónima, que se puede estudiar desde el punto de vista antropológico, y tradición creativa. Ha habido creadores que han sido capaces de reflexionar sobre el paisaje canario y crear grandes símbolos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Tenemos por la dinámica en la que estamos, que llevamos bastante retraso. Agradecer por el reclamo, por la intervención.